porque estamos nuevamente acá en tu casa para glorificar tu nombre siempre y para dar tu palabra que está aquí en la Biblia, Señor. Hoy la palabra que va a ser dada es referente a todo lo que contiene Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a dar comienzo entonces. Génesis, libro primero de Moisés. Génesis. Autor, como lo mencioné primeramente, es Moisés. Desde ya siempre el autor principal es Dios mismo. Gloria a Dios. Amén. Moisés, de acuerdo con la tradición, fecha que fue escrito este libro, alrededor del año 1440 a.C. Tema: los comienzos. Palabra clave: crear, pacto, genealogía. Genealogía. Autor. La tradición judía atribuye a Moisés la autoría de Génesis y de los 4 libros que le siguen. Al conjunto de estos libros se llama el conjunto, o al conjunto de estos libros se le llama Pentateuco. Jesús dijo: si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Vamos a mencionar diferentes pasajes bíblicos, pero ustedes tengan un anotadorcito que no lo vamos a leer, sino que lo vamos a mencionar. Amén. Ustedes lean la Biblia. Bueno, voy a dar Juan 5:46. El propio Pentateuco presenta a Moisés como alguien que escribió exactamente Éxodo capítulo 17, verso 14, capítulo 24, verso 4, Deuteronomio capítulo 31, verso 24, los Hechos 7, capítulo 7, verso 22, nos dice que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. En las notas que acompañan el texto observamos cierto número de palabras tomadas del egipcio que aparecen en Génesis, un hecho que sugiere que el autor del libro había vivido en Egipto, como era el caso de Moisés. La fecha. Tradicionalmente se acepta que el éxodo de Egipto ocurrió a mediados del siglo XV a.C. Se afirma en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1, que Salomón comenzó a construir el templo en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Se piensa que ello tuvo lugar alrededor del año 960 a.C., lo cual sitúa al éxodo en el año 1440 antes de Cristo. Por lo tanto, Moisés escribió Génesis después del año 1440 a.C., durante los 40 años de peregrinación por el desierto.
El contenido de Génesis. Génesis comienza con la formación del sistema solar, la preparación de la tierra para ser habitada y la creación de la vida. Los 8 actos de la creación se cumplen en 6 días. Los 10 capítulos siguientes explican el origen de muchos aspectos misteriosos de la vida: la sexualidad humana, el matrimonio, el pecado, la enfermedad, el dolor del parto, la muerte, la ira de Dios, la hostilidad entre los seres humanos y la dispersión de lenguas y razas por toda la tierra. Comenzando en el capítulo 12, Génesis relata el llamado a Abraham y la inauguración del pacto de Dios con él. En el capítulo 12, Génesis relata el llamado a Abraham y la inauguración del pacto de Dios con él. Un glorioso y eterno pacto que se renovó con Isaac y Jacob. Génesis es notable por su exquisita forma de narrar, especialmente el inspirado relato de José y la divina preservación y multiplicación del pueblo de Dios en Egipto. Es una lección sobre la elección divina, tal como lo recuerda Pablo en Romanos capítulo 9. Génesis anticipa de varias maneras el Nuevo Testamento: el Dios personal, la Trinidad, la institución del matrimonio, la gravedad del pecado, el juicio divino y la justicia de la fe. El árbol de la vida, que se pierde en Génesis, reaparece en Apocalipsis 22. Génesis concluye con la bendición de Jacob sobre Judá, de cuya tribu vendría el Mesías. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre los pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Habla allí en Génesis 49, 10. Muchos siglos y muchas luchas ocurrirán antes que esta profecía se cumpliera en Jesucristo. La aplicación personal. Génesis cuestiona muchas concepciones del mundo secular, por lo cual los estudiosos de este libro deben acostumbrarse a pensar de forma diferente. Debemos percibir entonces el mundo y su historia tal como los antiguos autores de la Biblia nos revelan. Por ejemplo, los relatos del capítulo 1 al 3, capítulo 1, 2 y 3, no deben ser entendidos como alegorías, sino como historias verídicas. La palabra de Dios siempre debe prevalecer por encima de la palabra del hombre. No estamos para juzgar su palabra, sino que ella nos juzgue a nosotros. Por lo tanto, los antiguos hebreos no deben ser considerados primitivos,
simplemente porque ellos ven la realidad de manera diferente. Es posible que la racionalidad del pensamiento griego a la hora de referirse a las realidades del mundo forma parte de nuestra herencia, pero ello no le da siempre la razón. Génesis también ofrece otras lecciones a Abraham en nuestro ejemplo de fe. Allí en Génesis capítulo 15, verso 6. También en Gálatas capítulo 3, verso 7. La vida de José es un sermón exquisito para todos los que sufren un trato injusto y constituye un relato a la fidelidad en esta época de tolerancia indiferente. Por último, solo comprendemos a cabalidad la naturaleza humana cuando estamos en posesión de la verdad. Pecado original. Cuando Adán pecó, no solo pecamos todos nosotros, sino que heredamos una naturaleza pecaminosa. Allí habla en estos capítulos, en Génesis capítulo 8, verso 21, en Romanos capítulo 5, verso 19, también en Romanos capítulo 7, verso 18, y también en Génesis lo mismo habla, estuve viendo, en 7, 18. Solo un Salvador puede ocuparse de manera efectiva esta corrupción natural heredada. Cristo revelado. En Cristo persistente, el Verbo viviente, participó directamente en la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí en Juan capítulo 1, verso 3. Génesis capítulo 3, verso 15. Anticipa el mismo misterio de Jesús al sugerir que la simiente de la mujer, la cual herirá en la cabeza a la serpiente, que es Satanás, es Jesucristo, la simiente de Abraham, mencionada por Pablo en Gálatas capítulo 8, verso 16. Melquisedec es el misterioso rey sacerdotal del capítulo de Génesis capítulo 14. Como Jesucristo es a la vez rey y sumo sacerdote, la carta a los hebreos los identifica correctamente allá en Hebreos capítulo 6, verso 10. Verso 20. La mayor revelación de Cristo en Génesis se halla en el establecimiento del pacto de Dios con Abraham en los capítulos 15 y 17. Dios hizo promesas gloriosas a Abraham y Jesús representa su máxima consumación, una verdad explicada detalladamente por Pablo allí en Gálatas. Mucho de la Biblia está edificado sobre el pacto ofrecido a Abraham y su florecimiento en Jesucristo. La dramática historia que narra la disposición de Abraham de sacrificar a Isaac obedeciendo el mandato de Dios exhibe una sobrecogedora similaridad en el acontecimiento crucial del Nuevo Testamento. Toma ahora a su Hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Allí en Génesis capítulo 22, verso 2.
nos recuerda la disposición de Dios de sacrificar a su Hijo por los pecados del mundo. Finalmente, la bendición de Jacob sobre Judá anticipa la venida de Silo, que será identificado como el Mesías, y a él se congregarán los pueblos. Gloria a Dios. Amén. Allí en Génesis 49:10, el Espíritu Santo en acción. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, capítulo 1, verso 2. Así encontramos al Espíritu participando en la creación, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en acción en la creación. Gloria a Dios. El Espíritu Santo también obró en José, algo obvio para el faraón. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Allí se menciona en Génesis 41:38. Aunque aparte de esto el Espíritu Santo no es mencionado en Génesis, vemos su obra en el traslado de los animales hacia el arca de Noé desde los 4 puntos cardinales. El Espíritu Santo obró para llevar esos animales para que entraran en el arca. También percibimos su obra a través de las vidas de los patriarcas cuando los protegía junto a sus familias y los colmaba de bendiciones. Todo tipo de dificultades e increíbles situaciones afectaron al pueblo escogido a fin de frustrar, si era posible, el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Pero el Espíritu Divino proporcionó una salida sobrenatural en cada ocasión. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Sí. Hay que confiar en Dios. Amén. De cualquier situación podremos salir, pero estando con Dios. Gloria a Dios. Pero hay situaciones donde se mete el hombre a pedir a cosas y levanta altares en sus hogares a Satanás y pide que le ayude, pero resulta que el enemigo se está riendo de ellos. Nadie te va a ayudar a salir de situaciones de cosas ocultas que tapa el enemigo si no buscas de Dios. Amén, así es. Puedes salir de cualquier situación, pero buscando al Dios de poder, al único, que no tienes que buscar acumular altares en tu casa para sentirte protegido. Así, libre, sin ninguna imagen, sin ninguna cosa, puedes buscarlo a Dios. Gloria a Dios. Y Dios estará contigo. Altares son ataduras. Y te sacará de cualquier situación. Los altares son ataduras, es verdad. Hay mucha gente que está atada a Satanás. ¿Quieres encontrar a alguien que estás buscando? Búscalo a Dios. Y Él sacará a luz todas las cosas. Bueno, hasta aquí la palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos guías con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, siempre estaremos agradecidos por tu amor incondicional. Y a ti, Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén, gloria a Dios. Sé que tú estás aquí
Sé que los ángeles están guardando nuestras vidas. Algunos podrán tener uno, otros dos. Gloria. Yo sé que tengo dos atrás, al lado mío, Amén. que me acompañan. Gloria a Dios. Y así el pastor. Amén. Y todos los que estamos buscando del Señor, estamos guardados por los ángeles. Y no son angelitos colgados como lo menciona el mundo. No, nuestros ángeles nos pasan a nosotros, Así es. blancos, llenos de luz. Amén. Qué hermoso. Qué hermoso esa alabanza. Quisiera que la escuchen un poquito. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Qué hermoso. El toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Espíritu de Dios. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Búscalo a Dios. Es que en tu presencia Ábrele tu corazón, entrégale tu corazón a Dios en primer lugar, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Él calmará esa sed que nada ni nadie podrá calmar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Glorificamos la Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a tu Santo Espíritu. Amén. Amén.